Ejercicio de un sensor de temperatura de un RTD, ¿no? Estamos hablando ahora de un conector de un sensor PT100, conexión a 4 hilos, ¿sí? Nos dice, se tiene la conexión del RTD. Recuerden que el RTD, su funcionamiento, su principio de funcionamiento es a través de esa variación de resistencia, a través de la variación, ¿no? A través de la variación de esa resistencia, yo voy a medir resistencia para luego a través de una tabla, ¿sí?, poder obtener a qué temperatura se encuentra ese sensor de temperatura, ¿sí? Muy bien, entonces aquí nos dice, se tiene la conexión del RTD con 4 conductores. Hallar la temperatura si se aplica una corriente de 100 miliamperios, ¿no? Nos dice que se aplica una corriente de 100 miliamperios entre los conectores 1 y 4, ¿no? Entre estos dos conectores 1 y 4 nos dice que hemos aplicado una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente de 100 miliamperios, ¿sí? Fuente de corriente de 100 miliamperios. Muy bien. Y luego nos dice que se mide una tensión de 15.05 voltios entre los conductores 2 y 3. Entre estos dos conductores, ¿sí?, hemos medido voltaje y tenemos un voltaje de 15.05 voltios, ¿sí?, entre estos dos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí?, que la corriente que ingresa, ¿sí?, va a pasar a través de esta resistencia, va a pasar a través de esta otra y va a pasar a través de esta otra, ¿sí? Ahora, si recordamos, ¿no?, en un circuito en serie la corriente va a ser la misma. Básicamente lo que tenemos al comienzo es una resistencia en nuestro conductor 1, ¿sí?, luego pasa por nuestro RTD, ¿sí?, y luego pasa por nuestro conductor número 4. ¿Qué corriente? Pues la corriente, una corriente de 100 miliamperios, ¿sí?, una corriente de 100 miliamperios. Luego, una vez que se ha obtenido esa corriente, nos dice que se mide el voltaje entre estos dos puntos, ¿no? Se mide el voltaje entre esos dos puntos y me da un voltaje, me dice, de 15.05, ¿sí? En este caso se obvian las resistencias porque no tenemos una corriente que circula a través de ellas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el RTD, ¿sí?, vamos a hacer en el RTD, ¿sí?, directamente en el RTD. Aquí, mediante este método de 4 hilos, pues vamos a tener mayor precisión, porque ya conocemos qué corriente está pasando por este RTD. También conocemos qué voltaje existe entre estos dos terminales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues básicamente aplicar lo que es la ley de Ohm, ¿sí?, que me dice voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Qué voltaje es el que ha medido? Me dice en el RTD, pues me dice que tengo un voltaje de 15.05 voltios. ¿Sí? Esto va a ser igual a la corriente. ¿Qué corriente? 100 miliamperios por la resistencia de mi RTD, ¿no? Entonces lo que yo quiero hallar es la resistencia de ese RTD, ¿no? Entonces la resistencia de mi RTD va a ser igual a ese valor de 100 miliamperios, que es 0.1, entre 15.05, lo cual me va a dar un valor de 150.5 ohmios. ¿Sí? 150.5 ohmios. Una vez que yo he obtenido este valor de resistencia, pues lo que voy a hacer es irme a la tabla, ¿sí?, de un PT100. Aquí podemos observar, ¿no? Estamos en nuestra tabla aquí, en una tabla que es un PT100, ¿no?, que es un RTD que es PT100. Muy bien, entonces el valor que vamos a poder hallar, que tenemos que hallar aquí o que tenemos que buscar, es de 150.5. ¿Dónde se encuentra? Vamos a buscar aquí 146, 149, 150, ¿no? 150.2, 150.58. ¿Sí? ¿Cuál es el valor más próximo? Rápidamente nos podemos dar cuenta, ¿no?, que el valor más próximo es este de aquí, ¿no?, 150.58. ¿En qué fila se encuentra? En la fila de 130. ¿En qué columna? Nos vamos hacia arriba. Se encuentra en la columna de 2. Por tanto, la temperatura a la cual se va a encontrar nuestro sistema va a ser a una temperatura de 152 grados centígrados, ¿no? Y esa va a ser mi respuesta.